Dios les bendiga a todos. ¿Por qué no se ponen en pie? Vamos a iniciar esta reunión. Agradecidos de estar aquí y de poder comenzar un tiempo más en este lugar para darle gracias a Dios. Vamos a la palabra en el libro de Zacarías, capítulo 12. Vamos a leer 3 versos, cómo Dios nos habla y cómo Dios nos promete una vida en libertad. Y ahorita que estamos viendo todo el problema que hay en Israel, vamos a creer en esta palabra. La Biblia dice en Zacarías 12, versículos del 1 al 3, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová te extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Dice la Escritura, he aquí, dice, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos y de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y dice la palabra en el verso 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Y dice la Escritura, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Sabes? Esta es una promesa para la nación de Israel y creemos que estos tiempos estaban anunciados también, pero creemos en que Dios va a meter su mano poderosa sobre esta nación y, como dice la Escritura, todos los que se le cargaren serán despedazados. Oramos por Israel, oramos por la paz, oramos para que esta profecía pueda cumplirse en el tiempo de Dios. Y hay mucha gente que está pasando tiempos muy, muy difíciles, lo vemos continuamente en la televisión y en los medios digitales, pero creemos en esta palabra. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Y sabes, el pueblo del Señor, el pueblo elegido por el Señor es Israel. Y esta profecía sea en el tiempo de Dios cumplida para esta nación y para todos los redimidos. Vamos a orar en esta hora. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, tenemos la libertad al estar aquí y tenemos, Señor, la bendición de poder cantar, alabar y bendecir tu nombre. Señor, oramos por Israel, Señor. Oramos por la nación escogida por ti, Señor. Oramos para que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, sobre esta nación. Se ve como, Señor, hay una intención de ir en contra de tu pueblo, Señor. Pero aunque las naciones se junten, dice la Escritura, tú, Señor, vas a obrar poderosamente. Creemos que nosotros, Señor, que fuimos alcanzados por esa gracia, Señor, tenemos, Padre Santo, la confianza de que tú, Señor, harás tu voluntad, Señor, y tú cumplirás tus promesas para tu pueblo. En este tiempo nos disponemos a cantar, nos disponemos a adorar, nos disponemos a exaltar tu nombre, Señor, y oramos por todas las familias, Señor, que están siendo golpeadas, lastimadas, Señor, por este conflicto, Señor. Te damos gracias en este tiempo y, Señor, recibe la gloria, la honra, el honor. Solo tú, Padre, solo tú, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Hermano, te invito a que le digas al Señor: Señor, el día de hoy yo voy a fluir en tu alabanza. Voy a fluir porque este es tu tiempo, este tiempo es para ti.
sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, el quebrante y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, Señor santo y sublime, sea la gloria, sea la honra, el poder, el reconocimiento, al principio y el fin, al Dios grande, al Dios de misericordia. Adoración a ese nombre sobre todo nombre. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo Santo, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto, amén? Para adorar, para humillarse delante del Señor y decirle: Señor, el día de hoy yo te vengo a adorar solamente a ti. Vengo a decirte, Señor, que tú eres el único que puede
hacer las cosas en mi vida, amén. Si vienes con una carga, hermano, si vienes con una preocupación, entrégasela al Señor. En esta hora, en este momento, entrégale todo al Señor. Este es el momento de adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú.
Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí unidos, Señor, alabándote, Señor, orando ante ti, Padre. Y el día de hoy, Señor, creemos que tú eres nuestro escudo en todo momento, en cada momento de la prueba. Amén. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, contigo lo puedo todo? Tú me fortaleces, Padre. Él es mi libertador, amén. Tenemos que creer que el Señor nos está dando la libertad, que el Señor nos dio, rompió esas cadenas, amén. Esas cadenas que nos ataban, tal vez unas cadenas de pecado, amén. Tal vez unas cadenas de depresión. Tenemos que creer que el Señor nos da esa libertad, amén. Y por eso el día de hoy esa adoración, esa alabanza, entrégasela a Él, porque Él te da esa libertad, amén. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Soy amado, porque soy amado, porque me amaste a mí, soy libre, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad que me das de gozarme en tu presencia el día de hoy. Podemos sentir su gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay
sentir su río de sanidad en las aguas. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río de sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Yeah. Señor, en ese momento declaramos que el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre nosotros, sobre tu pueblo. Y creemos, Señor, que tú nos libertas en cada momento de prueba, en cada circunstancia. Eres tú y siempre vas a ser tu Padre. Podemos sentir el día de hoy tu presencia moviéndose alrededor de todos nosotros, Padre. Hay libertad en la casa. Libertad alcanzar. Hay libertad en la casa. Libertad alcanzar. Hay libertad en la casa. Libertad. Una vez más, hermano. Hay libertad. Levanta tu voz, hermano. Hay libertad. Hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres hoy. Ya somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres hoy. Libres hoy. Amén, Gladio, las cadenas son rotas, Señor. Gracias a Dios. ¿Qué les parece si nos damos un saludo? Bendiga a la persona que está a su lado. Y asimismo vamos a buscar la palabra de Dios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo número 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 8. Creemos en ese Dios de poder sobre cada vida. Amén. Dice la Escritura que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre
en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Amén. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús para todo lo que necesitamos. El Señor tiene el poder. Amén. Y vamos a ofrendar en esta hora diciéndole: Señor, gracias. En ti hay victoria, Señor, y reconocemos que tú eres Dios, que tú, Señor, nos has dado el privilegio, Señor, de honrarte, de servirte, y queremos hacerlo con los recursos que tú nos das, Señor. Sabemos que todo procede de ti, Señor. Todo lo suficiente tenemos. Gracias por este tiempo. La gloria, el honor y el poder son tuyos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Espíritu Santo, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, Jesús, sobre ti el dolor. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Aleluya, hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús,
sangre me transformó, tu sangre me perdonó. Señor, gracias, gracias. Nos has limpiado, Señor. Nos sanaste, nos salvaste. Tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Dile, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder que fluyó por amor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Me has sanado. Me has redimido, Señor. Me has salvado. Me limpiaste, Señor. Vamos, dale gracias a Jesús. Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias. Gracias te damos. A ti la gloria, la honra, el honor. Señor, nos limpiaste, nos perdonaste, nos salvaste, Señor, nos sanaste. Gracias, gracias. Que derramó. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Cristo. Gracias, Jesús. Tenemos un tiempo hermoso en la presencia de Dios y le voy a pedir que, si usted trae una pluma, anote este nombre, Eduardo Gordiano. Y hemos estado orando por algunos enfermos. Él es un pastor en TDM desde hace muchos años y fue nuestro maestro por muchos años. Es un hombre de Dios. Está pasando tiempos difíciles en el hospital. Le pido que anote su nombre de él y oremos por la vida de él, por su salud. Eduardo Gordiano. Señor, que tú obres en el cuerpo, en la salud de tu siervo Eduardo Gordiano, Señor. Que tú le sigas, Señor, fortaleciendo. Padre, gracias porque por tantos años, Señor, ha estado presente, Dios, en el ministerio, en la enseñanza, Señor, en el servicio, en la obra. Ha sido un fiel compañero de nuestros pastores y un hombre que tú has usado, Dios, en el área de la enseñanza. Bendice su vida del pastor Eduardo Gordiano. Señor, que su cuerpo sea fortalecido, que el Espíritu Santo, Señor, pueda traer, Señor, esa libertad, ese gozo, esa paz. Y Señor, oramos por los enfermos en todo lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ore por la vida de él y por las personas que están pasando enfermedad. Y
Damos gracias a Dios. Tome su lugar. Gracias a Dios. Mañana tenemos un tiempo de oración. Mañana 6 de la mañana los varones. El día viernes no tendremos el tiempo de oración, ya que tendremos una salida, pero las reuniones siguen normal. Jueves, domingo. Mañana tenemos un tiempo de orar aquí. Vengan y vengan las mujeres el día jueves a las 8:30. Amén. Gracias a Dios. Mañana nos vemos en la oración, 6 de la mañana los varones. Tendremos un tiempo para salir el jueves. Estábamos ahí, bueno, no nosotros, sino había un conflicto ahí con una unidad, pero se logró resolver. Nos vamos a Putla, a Oaxaca. Vamos a ir a pues echar como a la cimentación, a colar unas áreas y a levantar unos castillos. Ojalá nos dé chance de echar unas bardas, y vamos a trabajar en unidad con la iglesia de Oaxaca. Va la iglesia de Viña y vamos nosotros. Ese es el lugar, mire en qué condiciones está. Es la única barda que hay, y esta parte que se ve es parte de la iglesia. No tienen bardas, no tienen piso, pero tienen un amor por la obra de Dios. Amén. Y ahí está el video que nos mandó el pastor. Ahí se ve la barda. La única que tienen es la entrada a una casa, y el fondo es el altar. Miren, la parte lateral del lado derecho es la otra parte. Ellos ponen un plástico y un plástico al fondo para poder cubrirse del aire, y arriba se va a ver una lona que ponen donde se filtra el agua. De hecho ese video está lloviendo un poco ahí. Las condiciones son esas, y ellos van a avanzar haciendo el surco, y nosotros vamos a llegar a armar todos las varillas. Doy gracias a Dios por los hermanos que van a ir, y pues vamos a estar trabajando viernes, sábado y domingo. Estén orando por nosotros. Son 12 horas para llegar a la sierra, y vamos en el nombre de Jesús. Amén. Quedan 2 lugares para 2 valientes. Si alguien quiere ir, acérquese conmigo. Dios quiere gente valiente. Amén. Puedes venir, no te hace daño ensuciarte un poquito y cansarte por la obra de Dios. Amén. Así es que al final, si esos 2 valientes quieren ir, se acercan conmigo. No te vamos a hacer manita de puerco, ahí ven, no. Esto es voluntario y es con amor para el Señor. Amén. Gracias a Dios. Vengan los niños, vamos a orar. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por todos estos pequeños. Gracias a Dios. Cierren sus ojos, por favor, todos. Padre, usa a estos hermosos niños en tu obra, en tu voluntad, y levántalos como siervos, Señor, como tú lo has hecho por todo el tiempo, por todo el proceso, Dios, en la iglesia, que has levantado siervos desde niños, Padre. Los bendecimos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Amén. Pueden ir a su clase. Damos la bienvenida a Karina Prado. Se encuentra con nosotros. Dios le bendiga. Ella salió, pero pues oramos por ella, y que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Aquí dejó su teléfono. Damos gracias a Dios por la vida de Karina Prado, y que Dios le bendiga siempre. Si le pueden bajar un poquito, es el 5. Hemos estado dando una serie. ¿Cómo se llama la serie? Hombres y mujeres de la Biblia. ¿Cuántos han recibido un mensaje a través de estos hombres y mujeres que Dios nos permite compartir todo lo que hicieron, y cómo Dios ha usado la vida de muchos hombres y de muchas mujeres? Me sorprende mucho saber y ver cómo, al investigar, cómo Dios toma a las personas con esa autoridad que Dios tiene, con esa soberanía. Silas
fue uno de ellos. Y cómo no nació en Israel, es un hombre que caminó con Pablo, tomado de la mano, hicieron el alboroto en lugares por predicar el evangelio, pasaron hambres, persecuciones, golpes, tantas cosas, pero como un hombre, un ciudadano romano, fíjese bien, Silas nació en Roma, no es un judío, no es un hebreo, él nace en Roma. ¿Y dónde cree que muere? Amén. Muere en Macedonia, en Grecia. Fíjese bien cómo es Dios, cómo es Dios tan hermoso, que un hombre que era romano de nacimiento, un gentil que fue alcanzado por el poder de Dios, es habilitado para llevar a cabo un trabajo misionero. Amén. Porque fue muy importante. Tiene un énfasis muy preponderante en el segundo viaje de Pablo, cuando Pablo le dice a Juan Marcos, a Bernabé: no llevamos a Juan Marcos porque dejó tirada la obra y no está bien, dice. Eligió a Silas, dice. Lo elige porque veía su temperamento, veía su deseo, su amor, y es así. Cuando alguien no quiere trabajar, es válido decirle: no quieres, quédate ahí, hermanito, no eres responsable, no quieres servir, no quieres avanzar, ahí detente. Vamos a trabajar con la gente que sí quiere. Eso es bíblico, está escrito ahí. Entonces, el apóstol Pablo tiene la bendición de trabajar con Silas, y más adelante vemos cómo a los de Tesalónica los prepara también con Silas y con Timoteo. Hicieron una mancuerna, hicieron un trío. Pablo después les dijo: ahí los dejo, luego nos vemos. Pero el apóstol Pablo tenía ese legado de parte del Señor, tenía esa autoridad. Entonces, un ciudadano romano, un hombre, diga conmigo, prominente. Silas era un hombre prominente, era un hombre que dentro de la iglesia era un hombre ilustre, era un hombre que tenía cierta fama entre la iglesia, tenía un nivel, diríamos, espiritual elevado. Prominente significa que era un hombre comprometido, ilustre, elevado, tenía compromiso. Silas no era cualquiera, aparece solo en una parte del libro de Hechos, y hay otros contextos donde lo menciona Pablo en Tesalónica, en los tesalonicenses, pero este hombre tenía un rango alto en los asuntos espirituales. Era llamado profeta también, y era un misionero, era un evangelista, un profeta, un misionero. Tenía dones de parte de Dios. Era un hombre que pues el Señor eligió, repito, un ciudadano romano que era prominente, que era un hombre que tenía un compromiso con Dios, era un hombre ilustre para las cosas de Dios, y este hombre tenía un rango importante, era llamado profeta también, y por supuesto que era un evangelista. Amén. Entonces, esos dones se los da el Señor. Nace en Roma, muere en Macedonia, en Grecia. Y qué curioso le parece esto, ¿verdad? Nos parece curioso porque pudiéramos pensar que, ¿por qué no eligió un judío, verdad? Un hebreo, alguien de un linaje, pero lo elige a él. Amén. Como nos ha elegido a nosotros, que estábamos perdidos, que estábamos muertos. Amén. Silas, compañero del apóstol Pablo en las misiones. Amén. Compañero del apóstol Pablo en las misiones, pasando tiempos de victoria, pero también momentos de prueba, momentos de lucha, momentos de persecución, momentos no gratos, difíciles, como los que están pasando hoy en día muchos hombres que están pagando el precio por llevar el evangelio. Entonces, aquí podemos ver algo hermoso, y yo puse aquí una pregunta: ¿qué representa la vida de Silas? Pues pudiéramos decir Silas, sí, pero hay mucha enseñanza, porque representa una de las vidas de los primeros misioneros que anunciaron el evangelio del Señor, y lo anunciaron con poder. O sea,
Silas es un modelo a seguir, no porque Cristo no lo sea, pero pagó un precio muy fuerte. En el libro de los Hechos vemos cómo el pueblo del Señor comenzó a predicar y cómo se comenzaron a extender, ¿verdad? Cómo el pueblo empezó a extenderse y cómo el emperador estaba en ese entonces, vio que los cristianos predicaban con poder y dijo: ¿qué están haciendo estos? Y algo que enseña el marco histórico es que el emperador Constantino les construyó templos, les construyó lugares para que convocaran a las personas ahí. Pero después ya vino otro tema ahí, cultural, bueno, y espiritual, que les comenzaron a traer muchas cosas de Babilonia. Ahí les introdujeron toda la idolatría y empezaron a perseguir a los cristianos. Eso está dentro del marco histórico de la iglesia. Amén. Alguna vez vimos esa parte, un taller de la historia de la iglesia, y es hermoso porque los primeros cristianos predicaban con un amor, predicaban con una pasión, con el poder del Espíritu Santo, y el emperador les viene y les pone lugares para que donde fueran pasando, pero todo tenía una idea de cautivar a las personas para después manipularlas y sacarles muchas cosas. Cuando traen la idolatría, cuando meten todo de Babilonia, cuando les dicen: no, ahora tienes que confesarte, si tienes pecados, entregas tus tierras, ahí nacen muchas cosas que se desvirtuaron. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. La vida de Silas representa una de las vidas más importantes en cuanto a los primeros misioneros. Él pudo cumplir una tarea importante en el área misionera: viajes peligrosos, expuesto a riesgos de salud, también pasó momentos de hambre, situaciones que tenía necesidades físicas, por supuesto que espirituales, pero todo eso era parte de la rutina del día con día, con tal de llevar, ¿qué cree? El Evangelio de Jesús. Amén. Era parte de su vida. Era parte de su vida llevar un mensaje, y él estuvo, diríamos, como inscrito en ese rubro de hombres ilustres, como lo considera la iglesia él. Investiguen un poco y vean las referencias de cómo la iglesia tenía un respeto por la vida de Silas. Por eso le llama ahí el sinónimo ilustre. Era un hombre respetado y tenía ese rango de autoridad como un profeta, y era un evangelista, un apóstol. Entonces, en el Salmo 126 dice la palabra de Dios, extraje un poquito este salmo: los que sembraron con lágrimas, dice el verso 5. Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas. El sembrar la palabra en ese entorno, en ese contexto, en esos lugares donde Dios los introducía, no era sencillo, era complicado. Amén. Había mucha controversia entre los judíos que se habían convertido y entre otros judíos que estaban mezclados con otras, diríamos, con otras culturas, y había un sincretismo, había muchos problemas, no como hoy para predicar el evangelio, había problemas. Por eso le pongo esta referencia, porque yo puse aquí: ¿qué es sembrar con lágrimas? Amén. Y hay un sentir en mi corazón, fíjese bien, porque dice aquí: los que sembraron con lágrimas. Ahí me detuve. La promesa de Dios ahí está también, dice: con regocijo segarán. Pero ¿qué es sembrar con lágrimas? Aquí yo lo puse, la conclusión desde el punto de vista bíblico es esta. Yo lo puse así: es un sentir de mi corazón. No importa lo que estés viviendo al sembrar la palabra. Lo que realmente importa es cómo terminaremos nuestros días en el Señor. Eso es sembrar con lágrimas, hermano. Eso es que tú te des cuenta que no hay cosa más importante hoy en día para tu casa, para tu familia, que tú te levantes como un siervo verdadero de Dios, como una mujer del reino. Amén. Sin importar la situación que podamos vivir,
sin importar la situación que podamos estar pasando. No importa que estés viviendo momentos difíciles, siembra la palabra, hermano. Date un tiempo para que puedas pagar un precio por el amor que Dios ha tenido contigo. Amén. Muchos dicen, no, pues me voy a dar un tiempo para resolver una situación, pero se olvidan totalmente de todo. Hacen un plan contrario a la palabra de Dios. Entonces lo que realmente importa es cómo terminaremos nuestros días en esta tierra. ¿Sí está conmigo? El versículo 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Amén. Y ahí vuelve a hacer un énfasis en que no será fácil, en que todo tiene un precio, en que el ser cristiano no es nada más el hecho de venir a un lugar, cantar unos cantos y decir, Señor, tú me has enseñado a vivir diferente. Muchos se han quedado en esa idea, que porque ya no toman, que porque ya no se drogan, que porque ya no dicen groserías, que porque ya no maltratan a su familia, pues ya es todo. Y eso no es el cristianismo. El cristianismo y el fundamento bíblico es que tú pagues un precio, que tú salgas y hagas la obra, que tú lleves un mensaje y que tú seas una persona, dile al que está a tu lado, ilustre. Que tengas ese rango en el corazón de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el libro de Hebreos pone un fundamento hermoso. Fíjese bien, 2 versículos, lea todo el capítulo 11. Hebreos 11, en el verso 36 y en el verso 37 dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Amén. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Este capítulo está, diríamos, como que expuesto a esos hombres de la fe, a esos grandes hombres de la fe. Todo el capítulo 11 es hermoso, pero dése cuenta que se necesita fe para todo ello. Amén. Yo hice la convocatoria a 2 valientes. Pudiéramos ir 3 más, pero 2 para ir bien. Amén. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fíjese bien qué dice el verso número 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. O sea, entregaron todo su ser, toda su vida, su voluntad a los propósitos de Dios, a predicar el evangelio. No importa que se metieran en un lugar donde adoraban a una diosa como a la diosa Diana, ¿verdad? A Diana de los Efesios. Allá anduvo el apóstol Pablo, haciendo alboroto y lo azotaban, pensaban que estaba muerto, lo arrastraban, lo sacaban de la ciudad, pero predicaban la palabra. En ese rango estaba Silas. Ahorita vamos a ver algunos aspectos y varios contextos en el libro de Hechos, porque Silas pasó un tiempo así. Amén. Cambie su oración, hermano. Cambie su forma de pensar. No le diga a Dios en este momento, si estás pasando un momento difícil, ¿por qué a mí? No, deje de orar así. Mejor dile, ¿por qué no a mí, Señor? ¿Por qué no a mí me envías, me usas, me pones en un lugar para que tu nombre se glorifique? Porque a veces tenemos eso en nuestra boca, ¿por qué me pasa esto a mí? Y no le decimos a Dios, ¿por qué no me permites ver tu gloria, mandándome una situación adversa para que yo vea tu poder? ¿Sí está conmigo? Decía un pastor amigo, precisamente una vez que fuimos a Oaxaca, Jesús dijo, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se escuchó esa voz, ¿verdad? Pero que no llegue el momento en que se diga, Señor, perdónalos porque no han hecho lo que saben hacer.
Eso es muy diferente. ¿Qué sabes hacer en el Señor que no estás haciendo? Nos vamos a encontrar un día ante el Señor y Él nos va a decir, ¿qué has hecho? ¿Cómo pagaste el precio? ¿Qué fue lo que tú emprendiste? ¿Cómo llevaste las semillas? Entonces Silas aprendió de una manera práctica a canalizar todo eso y pudo concluir muchas cosas dándose cuenta que servir a Cristo, diga conmigo, no es aburrido. No es aburrido. No es aburrido. Servir a Jesús no es aburrido, es una bendición. Amén. Entonces vamos a ver en el contexto 15 de Hechos. Nos vamos a quedar un poquito ahí en Hechos. Hechos 15, y hay 3 versículos del 25 al 27. Fíjese bien lo que la Biblia nos dice. Porque había un debate sobre la circuncisión. Entonces el concilio tuvo que enviar una carta. ¿Y a quién creen que envió? A Silas. El concilio y todo ese marco religioso enviaron a Silas. Fíjese bien, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, el concilio acordó, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. O sea, Pablo y Bernabé llevaban como el mando, pero dice, vamos a elegir varones para que vayan con estos hombres que llevan el mando. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto grábeselo. Déjalo por favor ahí. Busque la cita, no sé, en imagen, póngala en su celular, en su perfil, no sé. Pero fíjese bien, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué iban a elegir? Algunos varones que tuvieran estas características para enviarlos a llevar una carta que el concilio les iba a dar, porque había problemas culturales y espirituales, porque algunos pensaban que la circuncisión salvaba. Y dicen, no, ¿cómo creen? Vamos a ver que el Espíritu Santo nos guía, y los guió a eso. Hombres expuestos, que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Fíjese el marco, como ante un número de personas que tenían un rango espiritual, Dios les direcciona a buscar ese tipo de hombres. Y vamos a ver qué dice, porque enviaron ¿a quién? A Judas y a Silas. O sea, ¿qué rango tenía Silas? Un rango elevado, hermanos, espiritualmente hablando. Había pasado un proceso y era reconocido, por eso le dije, era un hombre ilustre, y tenía su corazón para poder llevar a cabo la obra, aún exponiendo su vida. Eso dice la Escritura. Lo acabamos de leer. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de la palabra os harán saber ¿qué? ¿Lo qué? ¿De lo qué? Lo mismo. O sea, seguían la línea que llevaba la iglesia primitiva. La Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles. Eso era lo que había vertido el Espíritu Santo sobre cada uno de los que estaban en el aposento alto, y todos ellos empezaron a comunicarlo, y eso era lo que se difundía. Pero dice la Escritura que el concilio eligió, guiado por el Espíritu Santo, a este tipo de hombres. ¿Y a quiénes eligieron? A Judas y a Silas. Entonces vemos, aquí nuevamente nos revela la Biblia que que Silas era un hombre ilustre, que estaba lleno de Dios, que exponía su vida por causa de Cristo. Y fue elegido porque había un debate en cuanto a la circuncisión. Y decían algunos que esto los hacía más espirituales y que si no tenían la circuncisión, pues no lo eran. Entonces dicen, no, vamos a poner un freno. El concilio hace una carta y la envía con Judas y con Silas para poder confrontar esa situación que estaba entre el pueblo.
Mandan esta carta, mandan a 2 hombres, mandan a Judas, mandan a Silas, y Silas tuvo la bendición de consolar a los creyentes gentiles que estaban confundidos. Amén. A los que estaban confundidos. Porque estos gentiles tenían como encomienda someterse a la ley de la circuncisión. Amén. Entonces, el concilio lo toma en cuenta y dice: vamos a enviar una carta, porque esa ley no es para los gentiles, era para los judíos. Entonces arreglan el asunto enviando a 2 hombres prominentes, ilustres, y uno de ellos era Silas. Amén. Los gentiles no tenían que someterse a la ley de la circuncisión. El concilio les dice: apártense mejor de la idolatría. Andan bien circuncidados, pero andan idolatrando, andan en la fornicación y siguen comiendo carne aún de animales sin desangrar. Eso era algo que practicaban. Entonces mandan, guiados por el Espíritu Santo, a 2 hombres para que llevasen la palabra de Dios. Y ahí está bien claro, fíjese bien, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogados y de fornicación, de los cuales, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, si los cristianos gentiles, fíjese bien, se hubieran abstenido de estas 3 prácticas, fíjese bien, habían complacido a Dios y habrían logrado tener una mejor relación con los cristianos judíos. Había un conflicto, como los puede haber en muchos lugares. El hecho de que tengamos distintos puntos de vista, los distintos ministerios, no significa, hermanos, que debemos pelear. ¿Sí está conmigo? Nosotros no competimos con nadie. Nadie es mejor que nadie. ¿Usted lo cree que sí? Usted piensa así, usted está equivocado. El único que debe reinar es Jesús. Entonces, ellos hubieran complacido a Dios. Si estos cristianos gentiles se hubieran abstenido de estas 3 cosas que están ahí, hubieran complacido a Dios. Y su relación hubiera estado mejor con los cristianos que se habían convertido a Jesús, con los cristianos judíos. Entonces, a Silas también, como se lo dije, se le llamó profeta. Era un hombre prominente, punto número 1 si lo quieres poner. Era considerado un profeta también. Amén. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el capítulo 15 y vamos a leer el versículo 31 y 32. Dice la Escritura: habiendo leído la cual, se regocijaron. ¿Por qué? Leyeron la carta, les explicó, les persuadió, les consoló, les aconsejó, y dice que se regocijaron. ¿Por qué? Por la consolación. Y dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron. Pero me encanta esta parte, dice: ¿y qué? Repita esa parte. Y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Esa es una tarea para todo aquel que predica la palabra. Consolar. Confirmar. ¿Sí? ¿A quién estás confirmando, hermano? ¿A quién? ¿O a quién estás condenando, verdad? Porque puedes estar en esa línea también. No se distraigan cosas que no edifican en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Después de que Pablo y Bernabé se separan, Pablo escoge a Silas como un compañero de misiones. Y sabes,
lo escoge porque volvemos a lo mismo, tenía unas características que lo hacían diferente. Hemos escuchado de Juan Marcos, hemos leído de Bernabé, pero hemos considerado poco a Silas. Y es un hombre que tenía un rango importante dentro de la iglesia. Es un hombre que nos enseña muchas cosas. Es un hombre que, a pesar de que fue encarcelado por predicar la palabra, no estuvo llorando, estuvo alabando a Dios, capítulo 16. Y fue uno de los 2 hombres que llevaron al carcelero a aceptar a Cristo, a él, a su familia también. Entonces, ¿qué importancia tiene que ver, qué importante poder ver que en medio de un momento difícil tú puedes sembrar con lágrimas? Silas lo hizo. Silas fue elegido para enviar esta carta, esta exhortación, y para poder arreglar un problema cultural y espiritual que había. Amén. Entonces Pablo lo elige. Y cuando predican en Filipos, cuando se meten a predicar ahí a los filipenses, muchos son alcanzados. Se funda la iglesia. La iglesia de Filipos nace, se funda la iglesia, pero hubo una gran oposición de parte del enemigo. Y Pablo y Silas son arrestados y son golpeados, encarcelados por su predicación. No dice que por otra causa, dice que por predicar la palabra de Dios. Estudie el capítulo 16 de Hechos y usted va a aprender bien ahí cómo pagan un precio. En todo ese capítulo es un poquito largo, 31 versículos, pero ellos pagan un precio y son encarcelados por predicar la palabra de Dios. Amén. Estúdielo. El capítulo 16 de Hechos, en el versículo 16, vamos a leer algunos versículos. Dice el verso 16: aconteció que mientras íbamos ¿a dónde? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. La adivinación no proviene de Dios. Amén. Proviene del enemigo y hace que sus amos ganen dinero, dice la Biblia. Esta dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, ahí habla Lucas. Lucas escribe el libro de Hechos, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Por cuánto tiempo lo hacía? Fíjese bien ahora cómo veo una revelación aquí de la palabra del Señor, porque dice que lo hacía por muchos días. Y dice la Biblia, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Anote esta parte porque es muy importante. Esto me lo reveló el Espíritu Santo. Pablo no hizo caso. Dice la Biblia que esta mujer lo hacía por muchos días. No dice que Pablo habló con ella, que le dijo: no, fíjate que estás mal. No dice, porque sabes, el enemigo, el mismo Satanás, no, Pablo no tomaba importancia de una situación como esas, porque si no era darle importancia al mensaje que Satanás tenía para que ellos no llevaran a cabo un trabajo. Ellos hacían su parte. Dice la Biblia que iban a orar y había un distractor. ¿Cuántas cosas te distraen, hermano, para que tú no ores? ¿Cuántas cosas te habla el diablo? ¿Cuántas cosas te distraen para que tú no tengas la disposición de venir a orar? Te lo estoy respaldando con la palabra de Dios. Por muchos días, dice la palabra de Dios. Dice la Escritura que Pablo habló ¿a quién? Al Espíritu. Y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Nunca habló con la mujer,
Nunca le hizo caso. Nunca hizo caso a esas voces. Esto significa que al apóstol Pablo no le interesaba ser distraído. Él estaba enfocado en algo tan importante, esencial, que era ¿qué? Llevar el evangelio, pero también ¿qué? Orar. Para los que no les gusta orar, o para los que dicen es muy temprano, hay muchos distractores que no provienen de Dios y que te están distrayendo, hermano, y que no te dejan avanzar. Dice la palabra de Dios: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos, dice, a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan ¿qué? Nuestra ciudad. Y dice la Biblia, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué ole? Se metieron ahí a la boca del lobo sin ningún temor y predicaban la palabra. Y eso fue causa de enojo. Dice, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22 dice, y se agalopó el pueblo contra ellos. Amén. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron ¿qué? Azotarles con varas. Y dice la escritura, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mientras estaban en la cárcel, usted conoce la historia. ¿Qué hicieron? Adoraban y alababan al Señor con cánticos. Amén. Dice la escritura que así lo hicieron. Pablo y Silas estaban adorando, y a medianoche, ¿qué creen que sucedió? ¿Qué creen que sucedió? Hubo una especie de temblor, y dice la palabra de Dios que mientras cantaban los presos escuchaban, pero hubo una especie de temblor y las puertas de la cárcel se abrieron. Un terremoto, dice. Los cimientos de la cárcel se sacudían, dice, y al instante se abrieron ¿qué? Todas las puertas y las cadenas de todos ¿qué? ¿Sabes, hermano? Que en medio de un tiempo de angustia que te tiene aprisionado, tú tienes el privilegio de orar. Y eso, de acuerdo a este contexto, nos va a dar la posibilidad de que Dios intervenga con algo sobrenatural. Amén. Hay una parte que me gusta porque dice que el carcelero estaba infundido de temor en el verso 29. Amén. Dice la Biblia, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Amén. No te hagas ningún mal, dice. Pues todos estamos aquí. Este hombre estaba preocupado, angustiado, pues era el que cuidaba la cárcel y todos los presos se le iban a ir, y Pablo le dice, tranquilo, todos estamos aquí. Amén. El verso 29 dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó, dice, adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, dice, y tu casa. Se entiende el contexto, ¿verdad? Lo hemos leído, lo hemos predicado, lo hemos anunciado muchas veces. Entonces, después dice la Biblia que fueron a su casa, que se les predicó a su familia, que se bautizaron, que todos alabaron al Señor. El contexto léalo, por eso le dije, lea el libro de Hechos 16, son 40 versículos.
léalo y usted va a aprender mucho de esto que nos enseña la palabra. Entonces, en medio de un problema, en medio de una situación adversa, puedes glorificar a Dios. Puedes alabar a Dios, hermano. Las puertas de esa prisión donde tú estás o donde pudieras estar, Dios las puede abrir. Pero si tú te quedas haciendo caso a esas voces que te hablan, porque dice que esta mujer lo hacía continuamente y era un distractor, y Pablo no tenía el más mínimo interés de hablar con esos distractores. Pablo le ordenó al espíritu que estaba dentro de ella, en el nombre de Jesús, que sales. Entonces, hermanos, aprendamos mucho de esta parte que nos enseña la Biblia. Silas, un compañero fiel de Pablo, pudo ver esa gloria, pudo experimentar con el apóstol Pablo esa gloria. Un poquito más adelante, en el capítulo 17, vemos del versículo 1 al 4, cómo hay otro contexto hermoso. Capítulo 17, versículos del 1 al 4 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica. Lea el libro de los tesalonicenses. Ahí en las dos cartas, en un principio, el apóstol Pablo le da un saludo muy especial también a Silas. Entonces vemos, dice, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Amén. Y como dice la palabra de Dios, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué ole? Pablito, ¿verdad? Tremendo. Dice la Escritura, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de los que creyeron, algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo. ¿Y con quién? Y Silas también estaba ahí. ¿Sabes por qué estaba ahí Silas? Por lo que leímos en un principio, porque era ilustre, porque era un hombre prominente, porque era un hombre que llevaba el mismo mensaje, y era un hombre que Pablo estaba preparando también. Dice la Escritura ahí en el versículo número 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, dice, y de los griegos piadosos, gran número. Les habían predicado también a los de Macedonia, a los griegos, y dice que era un gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, también a las mujeres les había llegado el mensaje. Tesalónica era una ciudad muy rica. Era una ciudad influyente de Macedonia. Tenían poder, tenían cierto poder. Y el mensaje de Pablo y de Silas fue revelado a muchos en esa región. No fue un mensaje ahí nada más como que sí, fíjate que vamos a ver, no. Dice que eran muchas personas. Nobles, dice, no pocas. Si no eran pocas, ¿qué eran? Pues bastantes, ¿no? Amén. La iglesia crece rápido ahí. Después Pablo comisiona a otro hombre, a otro líder. Comisiona a Timoteo para que él pudiera ser pastor en ese lugar. Ese es otro tema. No estamos hablando de Timoteo, pero Pablo comisiona a Timoteo y le dice: tú te vas a encargar de este lugar, porque aquí ha habido un avivamiento, porque muchas personas han llegado al evangelio, y tú vas a ser el líder en este lugar. Amén. Muchos de los griegos nobles fueron alcanzados por este mensaje poderoso. Fíjese bien, en el capítulo 17, verso 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando a la casa de Jasón,
procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos, dice, que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Que trastornan qué? ¿Que trastornan qué? Eran reconocidos por el mensaje que daban. Hasta esos lugares llegaba el mensaje que ellos impartían. Estos que trastornan ¿qué? El mundo, hermanos. En ese lugar, en esa posición, en ese comentario está metido Silas, porque él andaba con Pablo. Yo le he dicho en algún momento, hay dos tipos de personas: los que queremos cambiar el mundo haciendo locuras para Dios, y los que están criticando a aquellos que quieren cambiar el mundo. No hay más. No hay más. Estos que trastornan el mundo también han venido acá. Este que está re loco, ahora viene a hablarme si era un drogadicto, si era un manipulador, si era un borracho, y ahora viene acá. ¿No te suena común eso? A los cuales Jasón ha recibido, dice a todos estos en el verso 7, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Qué ole? En contra de una ideología, en contra de una doctrina, en contra de una cultura. Dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Una vez más, Pablo y Silas se encuentran con oposiciones. Una vez más vemos cómo los judíos incrédulos los atacan en casa de Jasón, uno de los nuevos creyentes que abría su casa, y eran atacados, como cuando tú dices: voy a disponer mi casa para que vengan a leer la Biblia, para que cantemos. ¿Cuánta gente no te critica y te ataca? Por eso es muy importante que usted se mantenga firme, hermano, en todo momento. Alguna vez yo fui a una casa y no les agradó lo que les dije. Cuando yo llegué, guardaron las cervezas y todo. Le digo: ¿por qué guardan algo que hacen aquí? Yo soy un simple mortal, mejor cambien su vida. Desde ese momento yo fui mal visto en esa casa, pero ante los ojos de mi rey yo tengo que hablar la palabra de Dios. No temeré de lo que pueda hacer el hombre. Ahí viene el pastor, guárdala, tira el cigarro. ¿Yo quién soy? Dios te está viendo, hermano. Cómo hablas, cómo vives, cómo te comportas, qué haces. Sí, a mí me pasó. Y dejaron de venir por ese comentario. Yo iba a orar por una persona que estaba convaleciendo, y estaba la fiesta en la sala y el enfermo arriba. Y cuando vieron mi carro y yo me di cuenta, porque había una ventana, pues guardaron todo. No guarden nada, yo vine a orar. ¿Puedo? Pues como que ya ni modo, ¿no? Después exhorté a la familia y se enojaron. Dijeron que era muy religioso. ¿Cómo vives? La oposición, hermano, se presenta una vez más a Pablo y a Silas en este lugar. Y vemos más adelante el versículo 11, fíjese bien, y el versículo 12, en este capítulo, versículo 11 y versículo 12, la Biblia nos dice: pero no hallándolos, dice, perdón, el versículo 11, si pueden ponerlo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, por ver estas cosas, por ver si estas cosas eran así. Amén. Por ver si estas cosas eran así. Y dice el versículo 12: así que creyeron muchos de ellos,
y mujeres griegas, ¿de qué? Distinguidas. El evangelio es para todos, hermano. Gente distinguida, predícale. No, pues es que es el dueño de la empresa, me va a correr, predícale. Mujeres, dice, griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora dice no pocos hombres, muchos hombres también creyeron en la palabra. Amén. Ahora, si vamos al capítulo 18, váyase poniendo en pie. Es la última referencia que en la Biblia nos da de que aparece Silas. Capítulo 18, versículo 5. Esta es la última vez que Silas es mencionado en la Escritura. Dice el capítulo 18: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, dice, por entero a la predicación de la palabra. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando. ¿Dónde estaban Silas y Timoteo? En Macedonia. Se habían dividido, estaban encargados de otra misión, y dice la Escritura que se reunieron, pero Pablo estaba entregado enteramente a la predicación de la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Esta es la última escena, el último contexto, el último versículo en el que vemos cómo aparece Silas en el libro de los Hechos. Por eso le hablo que aparece poco, pero un hombre súper importante, porque sabes, tenía un rango de autoridad espiritual, era un hombre ilustre, reconocido, era un hombre usado por Dios, era un hombre que quizás no vemos mucho en la Escritura, pero fue un hombre fundamental para la extensión del reino de Dios. Pedro menciona Pedro lo que era Silas también, un hombre fiel. En primera de Pedro, capítulo número 5, verso 12 dice: por conducto de Silvano, aquí se refiere a Silas, a quien tengo por quién, por hermano fiel. ¿Hermano qué? Fiel. Repítalo fuerte, hermano fiel. Os he escrito brevemente, dice, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amén. Pedro consideraba a Silas un hermano fiel. Silvano es Silas, fiel. En segunda de Corintios, el apóstol Pablo menciona también a Silas. No lo vamos a leer, pero en las dos cartas a los tesalonicenses, en la introducción, Pablo da un saludo a Silas, porque también tenía un reconocimiento, porque también estuvo ahí, porque hizo un trabajo también. Entonces, en 2 de Corintios 1:19, para ir terminando, 2 de Corintios 1:19 dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, dice, Silvano y Timoteo, no ha sido sino, más ha sido sí en él. Qué hermosa palabra nos da el apóstol Pablo. El Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice, por mí, Silvano y Timoteo, o sea, por los tres, dice, no ha sido sí y no, mas ha sido sí. ¿En quién? En él. Qué importante saber que lo que tú predicas, que lo que tú das, que lo que tú haces de manera íntegra, como lo hacía este hombre Silas, con amor, con entrega, va a repercutir en el reino de Dios. ¿Qué podemos rescatar de Silas? Que se puede hacer un equipo con siervos fieles y dedicados a la obra. Únase con gente así. No se una con gente que lo contamine, hermano. Aprenda la palabra de Dios. Aprenda la palabra de Dios. Pablo encontró en Silas un aliado fiel.
amén, fiel, un aliado fiel, y lo encontró con un simple propósito. ¿Sabe cuál era? Lo hemos leído. ¿Cuál era? Extender la palabra y el reino de Dios. Ese era su único deseo. Y Pablo encontró en Silas un aliado fiel. Y Silas encontró en Pablo un ejemplo de compromiso para difundir la verdad a pesar de las oposiciones. Eso fue lo que aprendió Silas de Pablo, que a pesar de una oposición en un lugar, que a pesar de que en Filipos lo llevaron a la cárcel, que a pesar de que ellos llegaron y le predicaban a los judíos no convertidos, llevaron un evangelio para la gloria de Dios. Silas encontró en Pablo un ejemplo, y Pablo encontró en Silas un hombre fiel. Eso es poderoso. Amén. Llevaron de forma leal las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Únase con gente espiritual. Manténgase fiel en esa relación de amistad. Amén. Yo mañana tendré la oportunidad, si tengo vida, de ir a orar por mi maestro de forma presencial. Ayer teníamos un acceso a las 10:30 de la noche, nos otorgaron un acceso, gracias a Dios, a personas del IMSS. Pero al hacer una llamada, el pastor Eduardo estaba muy cansado. Entonces, mañana, si Dios nos permite, vamos a orar. Estén orando por él. Caminé muchas veces a su lado, viendo su amor y su entrega a la obra de Dios. Me enseñó y aún recurro a él para cualquier punto doctrinal. Y me siento agradecido porque hace un par de meses lo vi en su casa y me dice: Rafa, me siento orgulloso de cómo llevas la obra de Dios. No me lo dijo mi pastor, me lo dijo un amigo, un maestro, un hombre que Dios ha usado por muchos años. Y no se lo cuento para vanagloriarme. Y yo le digo siempre lo mismo. Yo le tengo una gratitud, un respeto, y siempre que tengo alguna duda, le pregunto y ya quiero que termine porque no acaba. Tiene la Biblia, cultura, historia, todo. ¿Conoces a Lalo? Es un hombre lleno del Espíritu Santo. Oramos, Señor, por la palabra, oramos por el mensaje, oramos por la enseñanza que tú nos das, fidelidad, Señor, compromiso, poder, autoridad. Señor, como hemos aprendido, no importa cómo estemos predicando, lo importante es cómo vamos a terminar los días en esta tierra, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles. Silas es un buen ejemplo, Dios, de fidelidad, de obediencia, de sujeción. Y Señor, en esta hora creemos que tú, Señor, levantas las vidas, levantas los corazones. Gracias, Padre. Que tu palabra, Señor, sea una palabra que corte como espada, Señor, en cada vida. Aquellos que están escuchando la palabra, Señor, aquellos que no han podido estar, tú, Señor, visítales, tú levántales. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. El día de hoy Dios le ha puesto en su corazón y que nos ha transmitido. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia para ir terminando con este servicio en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17. Me dice amén cuando llegue ahí. Proverbios 27, 17, dice la bendita palabra de Dios: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo.
En la nueva versión internacional dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Me encanta este versículo porque aquí habla de las relaciones humanas, ¿verdad? ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Nos estamos relacionando con un Silas, con un Pablo? ¿O nos estamos relacionando como aquellos que asaltaron la casa? ¿Con quién te estás relacionando hoy, hermano? Procuremos siempre relacionarnos con gente del reino. No te digo que en lo secular tú te escondas y no quieras ni hablarle al vecino. Pero cuando te hablo de relacionarte, es una relación personal, una relación de amigo. Porque un buen amigo siempre te va a predicar el evangelio, siempre te va a dar una palabra basada en principios bíblicos. Nunca te va a poner en contra de tus autoridades, nunca te va a dar un mal consejo, nunca te va a poner en contra de Dios. ¿Sí? ¿Tú alguna vez has afilado un cuchillo? Sabes que si no lo afilas bien puedes matar el filo, ¿sí? Pierde el filo. Aún lo hagas con la misma piedra, con el mismo afilador, ¿sí? A veces hay afiladores que es malos para nuestro filo espiritual, ¿sí? Nos confundimos y nos dejamos guiar, abrimos nuestros oídos y se muere ese filo espiritual. Revisa, mi hermano, con quién te estás juntando, con quién te estás relacionando. Y en medida de lo posible, da tú ese buen consejo al amigo. Da tú esa buena palabra al amigo. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Bendito y amado Dios, gracias te doy por esta hermosa noche, Padre. Gracias porque podemos estar aquí escuchando de tu palabra, Señor. Cuán bueno eres tú, bendito Padre. Gracias, Señor. Te pido que nos lleves con bien hasta nuestros lugares de destino, Señor. Que en esta noche podamos descansar, Señor, nuestros cuerpos para levantarnos, si tú así lo dispones, Señor, con energía para poder, Señor, seguir adelante, Padre. Aquellos que han de ir a trabajar en esta noche, Padre, guárdalos, esfuérzalos, Señor, y nunca permitas que nos salgamos del hueco de tu mano, Señor. Gracias te doy por la vida de nuestros pastores, Padre, de cada hermano que el día de hoy está aquí escuchando de tu palabra, Señor. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Padre. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Somos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.